¿Qué pensarían si les dijera que existe un cultivo capaz de plantarle cara al cambio climático? Un superalimento ancestral que sobrevive a las peores sequías, que promete fortalecer el cuerpo y que podría ser una de las respuestas más firmes al hambre en el mundo. Un grano que rinde más que el maíz y cuyo cultivo es más barato y sostenible. Ahora echen un vistazo a su despensa. ¿Lo ven por ahí? Lo más probable es que no. Este superalimento existe y se llama sorgo. Así que la pregunta es inevitable y un poco inquietante. ¿Por qué casi nadie lo cultiva para nosotros? ¿Por qué no está en nuestros platos? ¿Y quién se beneficia de que el secreto mejor guardado de la agricultura siga siendo un secreto? La respuesta no es una simple teoría de conspiración. Es algo mucho más complejo y poderoso. Una historia de dinero, de percepción y de la comida que ya tienes en tu mesa. Para entender por qué el sorgo está ausente del menú mundial, hay que seguir 3 pistas clave que nos llevan a las verdaderas razones de su marginación. No hay un único culpable, sino una tormenta perfecta de factores económicos, históricos y culturales que lo condenaron a un segundo plano, mientras otros cereales se convertían en los reyes de la agricultura global. Primera pista. El gigante competidor y la lucha desigual. El primer sospechoso en esta historia de olvido tiene un nombre que todos conocemos: el maíz. En la agricultura mundial, el maíz no es solo un competidor, es un titán. Cada año, la producción mundial de maíz supera los 1.200 millones de toneladas, una cifra que hace que la del sorgo, de apenas 60 millones de toneladas, parezca diminuta. Esta diferencia no es casualidad. Es el resultado de décadas de una estrategia muy deliberada. Desde mediados del siglo XX, el maíz ha sido el niño mimado de la agricultura industrial, sobre todo en potencias como Estados Unidos. Ha recibido miles de millones de dólares en investigación y desarrollo genético para crear híbridos con rendimientos espectaculares. Al mismo tiempo, ha sido el gran beneficiario de subsidios masivos que incentivan su cultivo a una escala inimaginable. En Estados Unidos, gracias a estos subsidios, a menudo es más rentable para los agricultores sembrar maíz, incluso si las condiciones no son las ideales. El sorgo y el maíz compiten directamente en mercados clave, como la alimentación animal y, más recientemente, la producción de biocombustibles. Pero la competencia es totalmente desigual. Mientras el maíz ha sido optimizado hasta el extremo, el sorgo, a pesar de su resistencia natural, se ha quedado atrás en la carrera por la rentabilidad por hectárea. El ciclo es simple y brutal. Más inversión en maíz genera mayores rendimientos, lo que baja su precio y aumenta su demanda, justificando todavía más inversión. El sorgo, sin ese apoyo monumental, ha tenido que luchar para encontrar su sitio en una economía agrícola que valora el volumen por encima de la resiliencia. Segunda pista. El estigma del alimento para animales. La segunda pista no está en los mercados, sino en nuestra mente. En gran parte del mundo occidental, y especialmente en América, el sorgo carga con un estigma. Se le considera comida para vacas. Históricamente, cuando el sorgo llegó al continente americano, su increíble resistencia y bajo costo lo convirtieron en la opción perfecta para alimentar al ganado. Era el cultivo rústico que garantizaba forraje incluso en años secos, un seguro de vida para la industria ganadera. Esta percepción se reforzó por un factor bioquímico.
Muchas variedades antiguas de sorgo contenían altos niveles de taninos. Estos compuestos protegen a la planta de las plagas, pero pueden darle un sabor amargo y, sobre todo, reducir la digestibilidad de sus proteínas. Esto lo hacía menos ideal para el consumo humano que el maíz o el trigo, y consolidó su papel como pienso. Y aunque hoy existen muchísimas variedades de sorgo blanco, bajas en taninos y desarrolladas para el consumo humano con un sabor y perfil nutricional excelentes, el estigma perdura. Lo curioso es que esta idea es casi exclusivamente occidental. Mientras en América y Europa se consolidaba como alimento para animales, en enormes regiones de África y Asia, el sorgo ha sido y sigue siendo un pilar de la nutrición humana. Para más de 500 millones de personas en el África subsahariana y en la India, el sorgo no es forraje. Es el grano con el que hacen su pan, sus gachas y sus bebidas tradicionales. Es, literalmente, el sustento de la vida. Esta dualidad ha creado una barrera cultural casi insuperable. Un alimento básico para medio mundo es un producto de segunda para el otro medio. Tercera pista. El tren perdido de la Revolución Verde. La pieza final de este rompecabezas nos lleva a uno de los mayores hitos agrícolas del siglo XX, la Revolución Verde. Entre los años 60 y 80, el mundo vio un aumento increíble en la producción de alimentos, gracias al desarrollo de variedades de alto rendimiento de trigo, arroz y, más tarde, maíz. Este esfuerzo global, liderado por científicos como Norman Borlaug, se centró en crear supercereales que respondieran de maravilla a los fertilizantes y al riego, salvando a millones de personas de la hambruna. Pero a esta revolución no todos fueron invitados. La Revolución Verde fue una estrategia enfocada. Sus recursos se concentraron en los cereales que se cultivaban en las zonas de mayor potencial agrícola. El sorgo, considerado un cultivo de subsistencia para las zonas más pobres y áridas de África, quedó fuera del foco principal de investigación. No recibió la misma atención genética ni la inversión masiva que transformó al trigo y al arroz. El resultado fue que, mientras los rendimientos del maíz y el trigo se disparaban, el sorgo mejoraba a un ritmo mucho más lento. Irónicamente, las mismas características que lo hacían tan valioso para los agricultores de subsistencia, su capacidad para crecer con pocos recursos en tierras difíciles, lo hicieron menos atractivo para un modelo agrícola enfocado en maximizar la producción en condiciones ideales. La Revolución Verde, en su afán por producir más, pasó por alto al campeón de la resiliencia. El sorgo perdió el tren del progreso agrícola del siglo XX, no porque fuera un mal pasajero, sino porque esperaba en una estación que los grandes inversores decidieron ignorar. Estas tres pistas, la dominación del maíz, el estigma cultural y su exclusión de la Revolución Verde, no actuaron por separado. Se entrelazaron y crearon un nudo que ha mantenido al sorgo en la sombra. Fue víctima de un sistema que premiaba el rendimiento sobre la resiliencia, la percepción sobre la realidad y la inversión concentrada sobre la diversidad. El potencial oculto del héroe olvidado. Ahora que entendemos por qué fue abandonado, es hora de ver todo lo que nos hemos estado perdiendo. El sorgo no es solo un superviviente, es un prodigio de la naturaleza con un arsenal de beneficios para nuestra salud, para el planeta y para la seguridad alimentaria. Es el héroe que hemos mantenido en la sombra, pero cuyas cualidades son justo las que más necesitamos en el siglo XXI. Un tesoro nutricional para el cuerpo. Lo primero es que el sorgo es una potencia nutricional. Para empezar, es libre de gluten por naturaleza,
lo que lo convierte en un refugio seguro y nutritivo para millones de personas con celiaquía o sensibilidad al gluten, que a menudo dependen de harinas refinadas con poco valor. Pero sus virtudes van mucho más allá. Es rico en proteínas de alta calidad y tiene mucha más fibra que la mayoría de los cereales comunes. Esta fibra no solo es clave para la salud digestiva y para alimentar a nuestra microbiota, sino que también juega un papel crucial en regular el azúcar en sangre. Y aquí es donde el sorgo de verdad se luce. Gracias a sus almidones complejos y a unos compuestos bioactivos especiales, tiene un índice glucémico bajo. Esto significa que libera energía de forma lenta y sostenida, evitando los picos de glucosa peligrosos para personas con diabetes o resistencia a la insulina. De hecho, algunos estudios sugieren que sus compuestos pueden incluso ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Pero el verdadero superpoder del sorgo está en su increíble capacidad antioxidante. Ciertas variedades, sobre todo las de color rojo oscuro y negro, contienen pigmentos únicos llamados 3-desoxiantocianidinas. Estos compuestos, casi inexistentes en otros alimentos, han demostrado en estudios de laboratorio una potente actividad antiinflamatoria y anticancerígena. Investigaciones preliminares sugieren que los extractos de sorgo pueden inhibir el crecimiento de células tumorales, como las del cáncer de mama, y proteger a las células del daño que causa enfermedades crónicas. Además, es una fuente excepcional de polifenoles, superando a frutas tan famosas como los arándanos, y es rico en minerales esenciales como el hierro, el fósforo, el magnesio y el zinc. Un verdadero superalimento. El guerrero del clima. Un regalo para el planeta. Si sus beneficios para la salud son impresionantes, su perfil medioambiental es revolucionario. El sorgo es, sin exagerar, el camello de los cereales. Originario de las duras condiciones de África, ha evolucionado para ser un maestro de la supervivencia. Su principal ventaja es su extraordinaria tolerancia a la sequía y al calor. ¿Cómo lo hace? Primero, tiene un sistema de raíces increíblemente profundo y fibroso, que puede extenderse hasta 2 metros bajo tierra, permitiéndole encontrar agua donde otros cultivos ya se han rendido. Segundo, sus hojas tienen una capa cerosa que reduce la evaporación y posee la asombrosa capacidad de entrar en modo ahorro durante una sequía. A diferencia del maíz, que sufre daños irreparables si le falta agua en momentos clave, el sorgo simplemente espera a que lleguen las lluvias para seguir creciendo. En la práctica, esto significa que su huella hídrica es hasta un 40% menor que la del maíz. En un mundo donde el agua es cada vez más escasa, esta eficiencia no es solo una ventaja, es una necesidad. Su capacidad para crecer en suelos más pobres también reduce la dependencia de fertilizantes sintéticos que degradan la tierra y contaminan el agua. Por todo esto, organizaciones como la FAO lo señalan como un cultivo clave para la seguridad alimentaria en el siglo XXI, una póliza de seguro agrícola contra un clima impredecible. La navaja suiza de la agricultura. Versatilidad y oportunidad. Finalmente, el sorgo es un cultivo increíblemente versátil que ofrece un abanico de oportunidades. Primero, como alimento humano, su grano se puede moler para obtener una harina nutritiva y sin gluten, muy rendidora y perfecta para hacer panes, tortillas, galletas y pastas. También se puede cocinar como grano entero, parecido a la quinoa o el arroz, o incluso hacerse palomitas, aunque más pequeñas y delicadas. Segundo, hay variedades de sorgo dulce con tallos llenos de azúcares, como la caña de azúcar. Su jugo se puede usar para producir jarabes o, aún más emocionante, fermentarse para crear bioetanol. Esto lo convierte en un cultivo de doble propósito.
Se cosecha el grano para alimento y se usan los tallos para producir energía renovable. Una eficiencia asombrosa. Tercero, su uso como forraje sigue siendo vital, pero con un enfoque en la calidad. Las variedades modernas son mucho más digestibles para el ganado y una alternativa de alta calidad al maíz, especialmente en zonas con estrés hídrico. Esta versatilidad significa que casi nada se desperdicia. El grano se come, el tallo produce energía y el resto de la planta alimenta al ganado o se usa para generar electricidad. Para los agricultores, esto significa diversificar sus ingresos y tener más seguridad económica. Para el mundo, significa una fuente de alimentos, energía y materiales sostenibles, todo desde una sola planta. El sorgo no es solo un grano, es una plataforma para un futuro más sostenible. Hemos recorrido la historia de un crimen por negligencia. Hemos visto cómo el sorgo, un campeón de la nutrición y la resiliencia, fue relegado a las sombras. No por ser un mal cultivo, sino porque la historia del último siglo la escribieron sus competidores. Fue víctima de una economía agrícola enfocada en la producción masiva, de una percepción cultural miope y de una revolución científica que lo dejó atrás. Pero la historia no ha terminado. El veredicto final es que el sorgo no es una reliquia del pasado, sino una profecía para el futuro. En un mundo que enfrenta una crisis climática, escasez de agua y una necesidad urgente de alimentos más nutritivos, las mismas razones por las que fue ignorado son ahora sus mayores fortalezas. Su resistencia, su eficiencia y su poder nutricional ya no son características de un cultivo de pobres, sino los atributos de un cultivo inteligente. El cambio ya ha comenzado. Chefs, nutricionistas y agricultores innovadores están redescubriendo su potencial. Pero para que el sorgo ocupe el lugar que merece, el cambio más importante debe ocurrir en nosotros, los consumidores. La próxima vez que vayas a la tienda, búscalo. Pregunta por el pan de sorgo. Experimenta con su harina en tu cocina. Cada vez que elegimos sorgo, enviamos una señal al mercado. Le decimos a la industria que valoramos la resiliencia tanto como el rendimiento, que nos importa la salud del planeta tanto como el precio. El secreto del sorgo ha estado oculto a plena vista durante demasiado tiempo. Ahora que lo conoces, tienes el poder de ayudar a revelarlo. Comparte este conocimiento. Inicia una conversación. Porque al devolverle al sorgo su lugar en nuestros campos y en nuestros platos, no solo estamos redescubriendo un superalimento, estamos sembrando una semilla de esperanza para un futuro alimentario más justo, saludable y sostenible para todos.